Venezolanos se movilizan contra el imperialismo en Caracas. Nicolás Maduro continúa su llamado a la paz y defensa de la soberanía y resaltó la unidad y el poder del pueblo. Miles de mujeres marcharon alrededor del mundo para denunciar la violencia de género. Este 2025 la campaña de la ONU puso foco en la violencia digital, un fenómeno que se expande en todo el mundo y que limita derechos. Y el ejército israelí anunció el inicio de una amplia operación en el norte de Cisjordania, mientras la ONU advierte que la situación en los territorios palestinos ocupados ha alcanzado una etapa despreciable y vergonzosa. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos del programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. Las presiones militares de Estados Unidos contra la revolución bolivariana continuaron en las últimas horas. Ante las amenazas de la Casa Blanca contra Caracas, el pueblo chavista se movilizó en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las pretensiones militares de la nación norteña. El chavismo salió el martes a las calles de Caracas para rechazar las amenazas de Estados Unidos, que declaró el lunes al supuesto Cártel de los Soles como una organización terrorista. Vemos como una acción agresiva que ellos estén en nuestras costas, que están muy cerca de nuestras costas con buques de guerra. O sea, es amenazante. Nosotros los venezolanos somos un pueblo alegre, somos un pueblo solidario, somos un pueblo trabajador, que no quiere decir que porque seamos todo eso y seamos empáticos no estemos dispuestos a defender nuestro país. Estamos dispuestos. Si nos toca salir a defender nuestro país, lo vamos a hacer. Estados Unidos ejecuta desde agosto un despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico presuntamente proveniente de Colombia y Venezuela y acusa al presidente Nicolás Maduro de dirigir al supuesto Cártel de los Soles. Desde una tarima, acompañado por el alto mando militar y sus ministros, Maduro dijo que Venezuela enfrenta una coyuntura decisiva que requiere la unión nacional. El mandatario venezolano denuncia que las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe, con el pretexto de combatir el narcotráfico, buscan en realidad su derrocamiento y apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo de Venezuela. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Maduro portó durante el discurso la espada de Perú, una reliquia y símbolo independentista otorgada a Simón Bolívar hace 200 años. Por otra parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, destacó este miércoles que su país lucha contra el tráfico de drogas, al tiempo que denunció los crímenes de lesa humanidad en aguas internacionales perpetrados por Estados Unidos. En su alocución, Saab informó que a lo largo de los últimos años, las acciones judiciales han resultado en más de 52.000 acusaciones y un número que supera las 60.800 imputaciones por delitos de narcotráfico. En ese contexto, tales acciones llevaron a la condena a 21.370 procesados. Además, destacó que las autoridades lograron incautar un total de 370 toneladas de drogas ilícitas, lo que subraya la firmeza del Estado venezolano en la defensa de su territorio y la salud pública. Por otra parte, el funcionario venezolano acusó a Estados Unidos del asesinato de unas 80 personas mediante ataques militares contra pequeñas embarcaciones civiles supuestas narcolanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, actos que calificó como ejecuciones extrajudiciales. Igualmente el tema del consumo de droga, imposible. Venezuela lucha contra el tráfico de droga de manera implacable. Este es uno de los países considerado en el mundo con mayor récord de
judicialización, de procesar, sancionar, acusar, condenar a personas que trafiquen droga. Además que está comprobado que casi el 100%, oigan bien esto, casi el 100% de la droga que sale de, digamos, de América hacia los Estados Unidos y el mundo, sale de la costa del Pacífico. Voy a mencionar los países que nada tiene que ver con Venezuela: Argentina, Ecuador, Perú, Paraguay, Brasil, particularmente por el río Paraná. Nada tiene que ver con Venezuela. Menos del 5% de esa droga pasa ¿por dónde? Por la Guajira colombiana, buscando detener de tránsito a Venezuela. ¿Cómo han sido castigados? De la manera más severa, con una cooperación penal policial, particularmente con países como Francia, Holanda, Colombia, entre otros. En ese sentido, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, denunció que Estados Unidos está desplegando su mayor guerra psicológica a través del control de la información. Ñáñez explicó que ello se ha desplegado a través de la generación de capas de realidades que son manipuladas en un laboratorio comunicacional y que pasa por diversas narrativas. Del mismo modo, detalló que la guerra cognitiva contra la nación bolivariana trasciende los ámbitos de la guerra psicológica e informativa, pues no se limita a manipular deseos, subjetividades o imaginarios colectivos, sino que apunta de manera directa al cerebro humano. En paralelo, Donald Trump ya se ha referido a estar dispuesto a dialogar con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, pero con su habitual retórica de imponer la fuerza. Dijo que su administración está preparada para hacer las cosas por las buenas y por las malas. Maduro, the U.S. Designated him the leader of this foreign terrorist organization. Why do you want to talk to him if he's the leader? If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Mr. President, do you have any reaction? If you carry on... I'm not going to tell you what the goal is. You should probably know what the goal is, but they've caused a lot of problems. And they've sent millions of people into our country. They were probably the biggest abuser with Tren de Aragua and all the others that they sent in, the drug dealers, the drug lords, the people that they sent in, the jailbirds. They opened their jails and prisons and dumped them into the United States, and we're not happy about it. Lo que no dijo el actual inquilino de la Casa Blanca es que su homólogo venezolano fue el primero en llamar al diálogo para resolver cualquier discrepancia. Un hecho es cierto: Trump y su séquito tienen claro que la nación bolivariana es un territorio rico en recursos naturales y para conquistarlo utilizarán todos los métodos a su mano. Si hablamos de Venezuela, inevitablemente tenemos que hablar de petróleo. La razón es que esta nación latinoamericana tiene las mayores reservas de crudo de todo el mundo. Se trata de al menos 300.000 millones de barriles, un nivel que supera por mucho a naciones que lideran el mercado como Arabia Saudita. Ahora bien, este grado de riqueza se concentra en gran parte en una zona que es conocida como la faja petrolífera del Orinoco, la cual se encuentra en la cuenca oriental venezolana, en cercanías al río que lleva este mismo nombre. La importancia de esta área, más aún en medio de estas tensiones con Estados Unidos, es porque justo allí, en la parte que vemos resaltada en tono naranja, es donde se llevan a cabo las mayores labores de extracción de petróleo pesado y extra pesado, que es el principal recurso de la zona. Esto se da en campos ubicados en zonas como Junín, Carabobo y Ayacucho, donde funcionan los pozos y los puntos operativos que son cruciales para la supervivencia económica de la nación. Si revisamos el panorama, Estados Unidos figura como uno de los grandes consumidores de este petróleo, por lo que asegurar el acceso al crudo que ofrece Venezuela es vital para su dominio financiero. Todavía más en busca de alguna manera limitar la incidencia de naciones como por ejemplo China y Rusia, por lo que tanto analistas internacionales como líderes de la región, como el presidente colombiano Gustavo Petro, han apuntado en los últimos días a que una
una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela respondería más a intereses de control de las reservas petroleras. Cambiamos de tema. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, miles de mujeres salieron a las calles para manifestarse en contra de la imparable violencia de género. Según informes de la ONU, esta situación apenas ha evidenciado cambios en 2 décadas. En los últimos 12 meses, 316 millones de mujeres fueron víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja y en 2024, 83.300 mujeres fueron asesinadas, una cada 10 minutos. En México, las mujeres exigieron un alto a la violencia feminicida, así como justicia para las sobrevivientes, las desaparecidas y todas las víctimas de agresiones machistas y desigualdad de género. Entre sus principales demandas destacaron el cese de la criminalización de la protesta y de los asesinatos de madres buscadoras, defensoras y activistas, así como el acceso efectivo al aborto legal y seguro. Este llamado se extendió por todo el continente. También en Europa se escucharon demandas similares. En Madrid, España, las 2 marchas sumaron unos 5.000 participantes, según delegación del gobierno, y la de Barcelona, 1.400, de acuerdo a cálculos de la Guardia Urbana. Las manifestantes portaron pancartas, corearon consignas, denunciaron estadísticas alarmantes, exigieron una acción política más contundente, reformas judiciales y mayores recursos para proteger a las mujeres. Aquí en uno de los puntos de movilización del 25 de noviembre, haciendo un llamado urgente a que estas mujeres que han sido víctimas de feminicidio o víctimas de violencia tengan una atención integral y además de eso, para que ninguna de nosotras sienta que los espacios en los que está es un lugar inseguro para nosotras. El negacionismo al final lo que está haciendo es una dejadez en las políticas de igualdad y eso está haciendo pues que los recursos de violencia sean menores y estén dejando desprotegidas a las mujeres y a las niñas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que durante el año 2024 se cometieron casi 4.000 feminicidios en la región. El ente de las Naciones Unidas indicó que 12 países de Latinoamérica registraron una tasa igual o superior a una víctima por cada 100.000 mujeres, siendo Honduras el país que tiene la tasa más elevada y Chile la más baja. La CEPAL enfatizó que estos datos evidencian que la violencia feminicida persiste en la región y afecta a la vida de miles de mujeres y niñas, impactando a las comunidades, además de limitar el desarrollo, la igualdad y la paz en los países. Los datos destacaron que para el año 2024 se contabilizaron además 587 víctimas indirectas de feminicidio, principalmente hijos, hijas y otras personas dependientes. Ante este escenario, la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Viviana Aido, envió un mensaje por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Desde ONU Mujeres hacemos un llamado urgente para poner fin a todos los tipos de violencia contra todas las mujeres y las niñas. Este año, la campaña del secretario general de las Naciones Unidas, Únete, se centra en una de las formas de violencia de género que más rápido está creciendo: la violencia digital. Esta violencia es real y afecta a sus vidas, a su salud, a su bienestar emocional y desempeño laboral. Tiene que parar ya. Es urgente avanzar en prevención y en sanción de este y de todos los tipos de violencia contra las mujeres. Hay que seguir apostando a cambios culturales que eliminen los estereotipos de género para lograr un cambio realmente efectivo y transformador. 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual, al menos una vez en su vida, una cifra que apenas ha cambiado en las últimas 2 décadas, según las Naciones Unidas. Con el auge tecnológico, las agresiones contra las mujeres y las niñas se han transformado y adaptado al entorno digital, y bajo la sombra del anonimato, el discurso machista y misógino toma fuerza en redes sociales y otras plataformas. Si te mandan contenido sexual que no pediste,
publican una imagen o video sexual tuyo sin tu consentimiento. Si identificas perfiles en redes sociales que te amenazan, acosan, descalifican u ofenden. Si publican imágenes sexuales tuyas, hechas con inteligencia artificial. Si te monitorean o rastrean con dispositivos, o si alguien manipula información y la publica en redes sociales o en internet para dañar tu reputación. Estás viviendo violencia digital. Y la violencia digital contra las mujeres son todos los actos que nos dañan y que se realizan o se potencian a través de medios digitales o de tecnologías de la información. Por ejemplo, celulares, tabletas, computadoras, GPS, cámaras, redes sociales, inteligencia artificial, apps, videojuegos, foros, blogs, entre otras cosas. Es real, es violencia digital. ¿Pero por qué se recuerda a esta fecha? Pues recordemos a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, 3 hermanas dominicanas que con su activismo cuestionaron públicamente la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó República Dominicana entre 1930 y 1961 y que actuaban en la clandestinidad bajo el nombre de mariposas. Fueron golpeadas y estranguladas el 25 de noviembre de 1960. Casi 4 décadas después, en 1999, Naciones Unidas fijó esa fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde entonces, cada 25 de noviembre, el mundo alza la voz para rechazar este tipo de violencia. En noviembre, el día que recuerda a las mariposas. Así eran conocidas Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, 3 hermanas dominicanas que con su activismo cuestionaron públicamente la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó República Dominicana entre 1930 y 1961. Las Mirabal, que actuaban en la clandestinidad bajo el nombre de mariposas, fueron golpeadas y estranguladas por la dictadura de Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Casi 4 décadas después, en 1999, Naciones Unidas fijó el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de Minerva, María Teresa y Patria, cuya valentía convirtió a las mariposas en un símbolo global de resistencia feminista. Desde entonces, cada 25 de noviembre, el mundo alza la voz para rechazar este tipo de violencia, definido como todo acto violento que tenga o pueda tener como resultado el daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Pasamos ahora a Medio Oriente. El ejército israelí anunció este miércoles el inicio de una amplia operación contra grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania, un territorio que Israel ocupa desde 1967. En un comunicado, el ejército israelí anunció la operación bajo pretexto que no permitirán que el terrorismo se implante en la región. El gobernador de la localidad, Ahmad Assad, indicó que el ejército cerró los accesos con montículos de tierra. También reportó incursiones en Tamun, Tayasir y el campo de refugiados palestinos de Fara, además de Tubas, situada en una zona predominantemente agrícola. La violencia se ha intensificado en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza y miles de civiles palestinos han muerto a manos de militares y colonos israelíes, basado en datos de la autoridad palestina. En el Consejo de Seguridad, el representante del Estado de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, condenó a Israel por las violaciones del alto al fuego, la expansión de los asentamientos y las restricciones humanitarias. El diplomático de la autoridad palestina hizo hincapié en la autodeterminación, la paz y el reconocimiento palestino. Mr. President, Palestinians in Gaza waited desperately for the horrific war against them to end. And they welcomed more than anyone around the world the announcement of the ceasefire agreement. But Palestinians are still being killed and maimed, with aid restricted and reconstruction delayed. Palestinians want all of this to end. And they don't want to lose half of Gaza in the process. The ceasefire must be upheld and respected in full. We should never forget we are talking of the survivors of a genocide that are still having to escape death and suffering every single day while being prevented
from rebuilding any part of their life. Nothing justifies that families are confronted with the harsh winter in tents, drenched in water, that their basic needs and rights are not upheld, that the health and education systems that have been destroyed are yet to be rebuilt. Nothing justifies that communities continue to be forcibly displaced. La relatora especial de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, ofreció uno de sus informes más contundentes y emotivos ante la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina. Albanese advirtió que la situación en los territorios palestinos ocupados ha alcanzado una etapa despreciable y vergonzosa, calificando a Gaza de escena del crimen y acusando a Israel de anexión, limpieza étnica, apartheid y genocidio. La alta funcionaria de Naciones Unidas criticó duramente a Estados Unidos y a la Unión Europea por permitir la continuación de la ocupación, no aplicar el derecho internacional e ignorar las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. Además, calificó el contexto como la mayor prueba moral para Europa, una prueba que el bloque comunitario ha fracasado, mientras millones de palestinos se enfrentan a la devastación, la falta de vivienda, el hambre y los continuos ataques. Mientras un nuevo informe del órgano principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la esfera del comercio y el desarrollo advirtió que la economía palestina ha sufrido su peor colapso registrado tras los 2 años de conflicto en Gaza y las continuas restricciones en Cisjordania. La economía se contrajo un 30% en comparación con 2022, lo que arruinó décadas de desarrollo y devolvió el Producto Interno Bruto per cápita a los niveles de 2003. Expertos de la ONU afirman que la recuperación en Gaza podría llevar décadas, ya que el PIB per cápita se encuentra entre los más bajos del mundo. La situación en Gaza es especialmente grave. Gaza está atravesando el colapso económico más rápido y dañino jamás registrado. En 2024 su PIB se contrajo un 83% en comparación a 2023, tras otra fuerte caída el año anterior. El PIB per cápita cayó a $161, o sea, $0,5 por día, entre los más bajos del mundo. GDP per capita fell to just $161. Incluso si inyectáramos miles de millones cada año en la reconstrucción de Gaza, el PIB se recuperaría en unos pocos años al nivel que tenía en 2022. Pero eso no significa que Gaza se recuperará, porque se necesitan al menos $70.000 millones para la reconstrucción y la recuperación. Así que tomará décadas para que Gaza produzca más de lo que solía producir antes del conflicto para poder recuperarse por completo. And that's, of course, if all conditions. Hamás pidió a Egipto, Qatar y Turquía, que median en la guerra en Gaza, mantener sus armas ligeras de forma temporal para evitar un caos en la franja antes de desarmar por completo al movimiento palestino conforme al plan de paz, según informó a la agencia española EFE una fuente de seguridad egipcia. Representantes de Hamás y otras facciones palestinas se reunieron el martes en El Cairo con los jefes de la inteligencia de Egipto y Turquía y el primer ministro qatarí. En el encuentro se debatió una propuesta para permitir que los combatientes de Hamás conserven temporalmente sus armas ligeras con la posibilidad de integrarlas posteriormente en la fuerza de seguridad que se desplegará en la Franja de Gaza en una segunda fase del plan, según dijo la fuente. Esta propuesta, que se presentará con todo detalle a Israel y Estados Unidos, representa la posición final de Hamás para evitar que la franja caiga en un caos de seguridad ante la presencia de bandas armadas en Gaza y para garantizar la estabilidad de la situación durante la fase de transición. Ese mismo día, Israel recibió los restos de uno de los últimos 3 rehenes retenidos en Gaza, de acuerdo a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. El ataúd fue entregado en Gaza a la Cruz Roja, que lo transfirió al ejército israelí. Los militares lo llevaron a suelo israelí, donde será identificado en el Instituto de Medicina Forense de Tel Aviv. La Yihad Islámica indicó que el cuerpo fue hallado el lunes en operaciones de búsqueda en zonas controladas por el ejército de Israel. La entrega de los cuerpos de los rehenes secuestrados por Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023 forma parte de los compromisos establecidos en el acuerdo de cese al fuego entre Israel y el movimiento islamista, que entró en vigor el 10 de octubre.
Y el Papa Móvil, que el difunto Papa Francisco utilizó durante su visita a Belén en 2014, llegó a dicha localidad cisjordana convertido en clínica itinerante con destino a Gaza. Sin embargo, las autoridades israelíes aún no han dado el visto bueno para que el vehículo acceda a la franja. Todavía conserva el aspecto inconfundible de un Papa Móvil, pero ahora, en lugar de transportar al líder de los católicos, fue rebautizado como el vehículo de la esperanza para atender a los niños de Gaza, cumpliendo con los deseos del fallecido Papa Francisco. El Papa Francisco se pronunció repetidamente sobre el sufrimiento de los palestinos y llamaba prácticamente a diario al párroco Gabriel Romanelli de la Iglesia de la Sagrada Familia en la devastada ciudad de Gaza. En este contexto, el Papa León XIV realizará este jueves su primer viaje al extranjero. Visitará Turquía durante unos días y luego se irá al Líbano. En France 24, Marcial Sánchez Gaete, doctor en historia especializado en la Iglesia Católica, consideró que se trata de un viaje estratégico en términos geopolíticos y religiosos debido a posibles acercamientos con Medio Oriente, la religión islámica y el mundo ortodoxo. Papa León tenía pensado más bien el mundo latinoamericano. Él había dicho que tenía ganas de ir a Perú. Pero yo creo que, sinceramente, hay una labor de continuar lo que estaba planeando Francisco. Francisco había planteado que se cumplían 1700 años, de acuerdo después del Concilio de Nicea, entonces dijo que era importante ir a este lugar. Pero yo el viaje, revisando con quién se va a juntar y lo que va a hacer, yo considero que hoy día el Vaticano está haciendo un viaje absolutamente estratégico y podemos ver esa estrategia en varios aspectos. Primero hay una estrategia geopolítica absolutamente marcada del Vaticano por varios motivos, porque él va a Turquía y sabemos que Turquía es un actor clave entre Europa, Asia y el Medio Oriente, y más aún con todo lo que está sucediendo en ese sector y ha sucedido. Y además también sabemos que Turquía controla todas las rutas migratorias y también en los temas energéticos y militares. Y por otro lado, el Vaticano necesita una interlocución clara, de acuerdo con Ankara, fundamentalmente por temas como, por ejemplo, la protección de los cristianos de Siria, Irak, y por otro lado, la estabilidad de la región. Y también, obviamente, el diálogo que se tiene que producir con el Islam. Y por el otro lado, también es estratégico con el Líbano, por varios motivos. Primero, es el único país árabe donde los cristianos son un actor político estructural, y eso hay que tenerlo claro. Por tanto, el Vaticano busca apoyar su estabilidad frente a las crisis económicas, institucionales y también demográficas que se están produciendo en la región. Y por otro lado, el Líbano es también una plataforma para el diálogo con el mundo musulmán, chiita y sunita. Y yo creo que eso es fundamental. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.